Hola, es un gusto recibirlos en este video, hoy que es nuestro quinto día de actividades en este curso, que espero que haya sido de mucho provecho para ustedes ya hasta estos 4 días. Hoy tengo preparada una gran clase para ustedes, tocando temas y aspectos prácticos para que aprendamos más sobre el acuerdo reparatorio. Les recuerdo mi nombre, es Claudia Priego, actualmente soy directora de Mecanismos Alternativos en la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Y les digo esto para que sepan que voy a combinar la teoría y lo que he tenido la oportunidad de experimentar aquí en el órgano especializado. Te doy las gracias por perseverar hasta este quinto día. Gracias por tu disciplina, por tu compromiso de terminar el curso, porque también para American Bar Association y para nosotros que somos pues tus profesores y tus guías en estos días, es muy, muy, muy importante. Gracias también a American Bar Association por la oportunidad de estar aquí sentada frente a ti y poder pues, platicarte y contarte un poco lo que ha sido mi experiencia durante estos 4 años trabajando en la materia penal, específicamente con los mecanismos alternativos. Y bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Voy a compartirte la presentación que he preparado hoy para todos ustedes. Y vamos a ello. Bueno, como ven en las diapositivas, el tema de hoy es soluciones alternas en la materia penal de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? Y bueno, a mí siempre me gusta comenzar por la Constitución, puesto que la Constitución es realmente la norma que regula todas las demás leyes generales y especiales de cada una de las materias. Y bueno, el fundamento constitucional para la justicia alternativa en la Constitución está en el artículo 17 constitucional, específicamente en los párrafos tercero y quinto. El párrafo tercero dice que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otro derecho en los juicios o procedimientos seguidos en la forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y aquí encontramos una clara respuesta del Estado mexicano a este nuevo movimiento en el que se va a preferir que, que los conflictos se solucionen de forma pacífica, y no estoy diciendo que los procedimientos judiciales no lo sean, pero los procedimientos judiciales tienen este aspecto donde las partes se confrontan una con otra, y este párrafo constitucional se refiere más que nada a privilegiar esa solución donde vamos a trabajar como equipo, donde le vamos a devolver a las partes el litigio y les vamos a decir el litigio es tuyo, el litigio no es de la autoridad, el litigio es tuyo, hazte responsable y además toma decisiones para que pueda resolverse de mejor manera. Entonces realmente creo que este párrafo tercero del artículo 17 constitucional viene a reunir o a cerrar este círculo en donde ya teníamos contemplado en la Constitución los mecanismos alternativos en el párrafo que les voy a mencionar posteriormente, pero este párrafo viene a dar como cohesión allá todo un sistema en donde no solamente va a ser en materia penal que se va a preferir la solución de los conflictos, sino en cualquier materia. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución y por ser un derecho que está en los 29 primeros artículos, porque está en el 17, pues también es un derecho humano. Entonces tenemos el derecho humano de acceso a la justicia alternativa y por ende se va a preferir siempre que se solucionen los conflictos de forma o con los mecanismos alternativos en vez de los procedimientos jurisdiccionales. En vez de seguir formalismos procedimentales, pues vamos a preferir que se solucionen los conflictos. Luego tenemos el párrafo quinto, que es como la cúspide, el origen mismo de lo que sería las salidas alternas
en materia penal y también el origen jurídico mismo de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos para la materia penal. Este párrafo quinto dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Este párrafo per se nos permite concluir que serían todas las leyes de este país las que deben de incluir mecanismos alternativos. Este párrafo es una adición que ya tiene algunos años y que no se ha logrado materializar en todas las áreas o en todas las materias, pero bueno, vemos que día a día se van sumando las materias en las que pueden haber mecanismos alternativos para solucionar los conflictos. Y luego el párrafo que nos interesa o la oración que nos interesa dentro de ese mismo párrafo es que en la materia penal dice que se regulará su aplicación, se asegurará la reparación del daño y se establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Este es el párrafo que les decía yo que es la punta del iceberg de donde se deriva precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Entonces, dice que se regulará su aplicación y eso lo vamos a ver cómo lo regula el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 187 para el acuerdo reparatorio. Dice que deben de asegurar la reparación del daño y obviamente tanto en el acuerdo reparatorio como en la suspensión condicional es un aspecto muy importante. Y también se quedan establecidos aquellos casos en los que se va a requerir supervisión judicial. ¿Sí? Este artículo 17 constitucional antes era como dedicado únicamente al acceso a la justicia de los tribunales, a la justicia jurisdiccional, pero vemos que con esta serie de adiciones que ha sufrido, se prevé de forma general el derecho de acceso a la justicia en sus dos vertientes, tanto jurisdiccional como la justicia alternativa. Esto nos da, como les decía yo, pues un marco de referencia para que nosotros entendamos de dónde procede constitucionalmente el uso de los mecanismos alternativos y más específicamente en la materia penal. Y bueno, como todos ustedes saben, estudiantes de Derecho, profesores, pues también la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace su labor como intérprete de la Constitución. Y respecto de estos párrafos, respecto de estos artículos que les he leído, pues la Suprema Corte también ha añadido aspectos muy importantes que me pareció que se debían mencionar para que podamos entender la magnitud de lo que estamos haciendo, para que podamos entender de mejor manera, alcanzar a comprender jurídicamente de una mejor manera los alcances de un acuerdo reparatorio y también de una suspensión condicional. Y bueno, en una tesis que tiene por rubro acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano, goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado. Esa tesis es de octubre del 2013, imagínense, ya casi tiene 10 años esta tesis. Y es muy interesante porque en ella se reconoce, bueno, en ella la Suprema Corte dice lo que ya les expliqué hace ratos, que en ella se reconoce el derecho de acceso a la justicia. En el artículo 17 constitucional se reconoce este derecho que todos tenemos de pedir que se nos haga justicia, porque recordemos que también en el artículo 17 existe la prohibición de que nosotros como particulares no podemos hacernos justicia por propia mano, ni tampoco podemos ejercer violencia para reclamarla. Entonces, hay tribunales, hay leyes que están previamente establecidos y vigentes respectivamente para que nosotros como ciudadanos podamos ir delante de las autoridades a exigir que se nos haga justicia en algún rubro. Entonces, reconoce este derecho de acceso a la justicia, que tiene que ser un derecho que el Estado haga efectivo a través de los tribunales y a través de órganos especializados en mecanismos alternativos. Acuérdense que estamos viendo estas dos vertientes. Dice también que los mecanismos alternativos de solución de conflictos en materia penal son una garantía del derecho humano de acceso a la justicia. Anteriormente a los derechos humanos, en la Constitución antes del 2011, se le llamaban garantías individuales. Con la reforma del 2008 cambia
a derechos fundamentales, y entonces todo aquello que materialice o haga eficiente ese derecho humano es una garantía. Por eso, al preverse que habrá mecanismos alternativos en la Constitución, nos está garantizando que habrá un eficiente acceso a la justicia alternativa. Por tanto, los mecanismos son esa llave, esa herramienta que nosotros podemos utilizar para tener acceso a la justicia. También esta tesis dice que las partes son dueñas de su propio litigio, y esto es bien importante porque en un estado de derecho, que vivíamos antes, ahora vivimos en un estado de garantía, en un estado de derecho, el Estado mismo procuraba ser como el que cobijara al ciudadano frente al conflicto y decía, mira, tráeme acá tus problemas y yo te voy a dar la solución, ¿no? Entonces, ahora opera un cambio de paradigma y lo vemos plasmado en esta reforma, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta tesis lo rescata y dice, bueno, son las partes las que son dueñas de su litigio. Y eso es bien importante para el acuerdo reparatorio, porque realmente en el acuerdo reparatorio, cuando estamos haciendo de facilitadores, nosotros tenemos que ser agentes de realidad, tenemos que hacer que las personas comprendan, que tomen responsabilidad y que también generen alternativas para solucionar su propio conflicto. ¿Sí? Entonces les decimos, miren, sí, yo soy como un gestor aquí que te va a ayudar, yo soy un ente neutral que te va a ayudar, pero te recuerdo que el conflicto, el litigio, pues es tuyo. ¿Sí? Y también en esta tesis se define los mecanismos alternativos, y la Corte dice que consisten en diversos procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias sin necesidad de una intervención jurisdiccional, y que consisten, ahí ponen que en la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, porque está hablando de algo general y no nada más de la materia penal. Acordémonos que en materia penal pues no puede haber arbitraje, tampoco está contemplada la negociación, sí la mediación, sí la conciliación y sí la junta restaurativa. Entonces, creo que la Suprema Corte aquí añade un concepto sencillo, creo que todos los que estamos participando en este curso podemos entender muy fácilmente. Y se hace un llamado al cambio de paradigma, porque en la reforma donde se incluye este párrafo quinto, donde se dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, se dice que estos mecanismos van a permitir cambiar el paradigma y que deben de propiciar una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí. Entonces, en esta tesis, la Suprema Corte nos recuerda que todavía tenemos que hacer un cambio de paradigma, un cambio de pensamiento en cómo estamos resolviendo los conflictos. Les cuento mi historia, pues yo soy abogada y soy egresada desde el año 2000. Ya tengo 23 años ejerciendo la carrera. Y pues cuando yo estudié, pues no teníamos en el plan de estudios ninguna materia ni ninguna brizna que nos hablara sobre mecanismos alternativos, con lo cual una gran parte de mi cerebro o una gran parte de mi formación profesional, cada vez que a alguien se acercaba y me decía, oye, tengo que hacerte una consulta, mayormente mi respuesta a su problema jurídico era decirle que debía litigar, que debía ir a interponer una denuncia, una demanda, una querella, según fuera el caso. Y me costaba un poco de trabajo, sí, al principio, pensar, pues, en un mecanismo alternativo. Con los años y cuando ya obtuve la formación como mediadora, y cuando ya me empecé a desarrollar más en el ámbito de los mecanismos alternativos, pues por supuesto que ahora mi respuesta es, oye, ¿por qué no buscas un facilitador? ¿Por qué no buscas un mediador privado? ¿Por qué no buscas la manera de solucionarlo? Pues dialogando con la otra persona, pero tuvo que operar en mí un cambio de paradigma, ¿sí? El cambio de paradigma no es
no es sencillo y estamos hablando de que es un cambio de paradigma que tiene que operar en todo el país. Entonces, no es una tarea sencilla, pero me agrada muchísimo que la Suprema Corte en esta tesis lo haya recordado. Le digo, no es una tesis reciente, es una tesis de 2013. Y seguimos todavía ahí en la lucha. Y en esta tesis también se reconoce que tanto el proceso judicial como los mecanismos, fíjense, están en el mismo plano constitucional. Ya dejamos esta vieja rencilla donde estábamos diciendo que era mejor solucionarlo por una sentencia que pues, por un acuerdo, ¿no? La Corte dice, pues es que tienen el mismo plano constitucional, ¿sí? Tienen la misma dignidad y tienen como objeto idéntica finalidad. Y fíjense cómo lo dice la Corte. Dice que la finalidad es resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentran bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano. O sea, ambas vías, tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos, lo que se encargan es de solucionar estos diferendos entre las personas. Por eso la Corte dice, ya vamos a dejar de discutir este punto, tienen mismo plano constitucional, misma validez. Son parte de garantizar ese derecho humano de acceso a la justicia. No tienen por qué competir, cada uno tiene un rango de aplicación y donde no funciona uno, pues a lo mejor sí puede funcionar el otro. Hay veces en que los mecanismos alternativos pues no son aplicables, en cuyo caso será opción única el proceso jurisdiccional. ¿Okay? Pero en aquellos casos donde sí sea viable el mecanismo alternativo, pues hay que explorar la posibilidad. Y bueno, esto es como un marco teórico para ponerle un poco más de peso a la enseñanza que quiero darles y no solamente darles datos técnicos sobre los acuerdos reparatorios, sino que yo quiero que tengan un entendimiento un poco más profundo sobre lo que estamos haciendo en los órganos especializados en mecanismos alternativos. Ya entrando más en materia sobre el tema que nos atañe hoy, que son las soluciones alternas en el proceso penal, comenzaré por decirles que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 131, fracción 18ª, dice que la obligación, ojo, que dice obligación, no dice facultad o no si quiere, no, dice obligación del Ministerio Público es promover la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso concreto, las disposiciones aplicables serían el propio Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos. Bueno, ¿por qué la obligación es de el fiscal del Ministerio Público? Bueno, pues muy sencillo, porque acuérdense que la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en el artículo 1 dice que para que se inicie un mecanismo alternativo, pues tiene que existir una denuncia o una querella. Entonces, la víctima u ofendido, cuando viene a la fiscalía, se presenta primeramente en una agencia del Ministerio Público, es atendida por un Ministerio Público, quien escucha qué fue lo que pasó, la persona le relata todos los hechos, el Ministerio Público es quien clasifica esos hechos que ocurrieron en relación con un determinado delito, y entonces es el fiscal del Ministerio Público la persona que tiene contacto de primera mano con la víctima o el ofendido, y entonces es la persona como que más adecuada para que pueda hacer la promoción del mecanismo alternativo una vez que haya clasificado estos hechos como un delito dentro de los cuales pueda proceder una salida alterna. Entonces es el propio fiscal quien al recibir la denuncia o la querella, estar contenida ya en una carpeta de investigación, le puede decir a la parte, oiga, mire, hay tales salidas alternas, puede hacer esto y esto y esto, tenemos un órgano especializado en la fiscalía, le convendría porque las ventajas de estos mecanismos son estos y estos. Entonces,
Por procedimiento, es la persona que tiene primero contacto con la víctima y el ofendido, y ya que está ahí, es que la ley le dice que tiene obligación. Entonces, no es como que pueda quedar a una facultad discrecional de los fiscales del Ministerio Público escoger a quién sí le promocionan o a quién no le promocionan, sino que es una obligación cuando ellos ya clasificaron el delito y pueden determinar si en ese caso es procedente el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional. Es un dato bien interesante porque muchas veces creemos que la obligación única es para el facilitador y evidentemente después de que el fiscal del Ministerio Público haya hablado con la persona acepte venir al órgano especializado, pues ahí sí ya queda dentro de las atribuciones del facilitador hacer todo lo posible porque la persona acepte el servicio dentro del órgano especializado, pero antes no se puede porque la única persona que ha tenido contacto con la víctima o el ofendido hasta ahí pues es el fiscal del Ministerio Público. Hecha la aclaración pertinente, vamos a entrar a cuestiones ya un poco más técnicas. Sí, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 184 y 185, dice que son formas de soluciones alternas del procedimiento, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Sí, es decir, que el procedimiento penal puede terminar ya sea en una sentencia, porque se siga todo el procedimiento hasta llegar a juicio oral, agotarse y que se logre el dictado de una sentencia, o por soluciones alternas, ¿sí? Por soluciones alternas que son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Así como ven ahí en la diapositiva, pues lo derecho sería ir a juicio oral y obtener una sentencia, pero también hay esta otra salida que es una salida alterna, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, que ahorita vamos a ver en qué casos procede cada una, porque no es que tenga yo las dos, habrá casos en los que sí, pero bueno, ahorita vamos a ir hablando. Y luego también está otra forma de terminación del procedimiento, que es el procedimiento abreviado, pero esta es una forma de terminación anticipada del proceso que tiene sus propias características, que no es parte del tema que vamos a ver hoy, porque las soluciones alternas son, como les dije, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, ¿sí? A veces confundimos, también me ha tocado aquí hablar con abogados, que a lo mejor todavía no les ha quedado muy claro el tema. En los temas de mecanismos es común que todavía tengamos que hacer esta labor pues de divulgación, esta labor de formación con todos los operadores jurídicos. ¿En qué sentido? En el sentido de que como solución alterna y mecanismo alternativo, por la palabra alterna y alternativo se parece mucho, creen que la solución alterna es la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Pero no, la solución alterna es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional, que se llega a ellos a través de una mediación, una conciliación o una junta restaurativa, según sea el caso. ¿Okay? Pero bueno, sí tiene que quedar muy claro que solución alterna al procedimiento según el artículo 184 es acuerdo reparatorio y suspensión condicional del proceso. Y como les decía yo, las salidas alternas y los mask son cosas diferentes. Una es consecuencia de la otra. Por ejemplo, la salida alterna, el acuerdo reparatorio se obtiene, o el plan de reparación en la suspensión condicional se obtiene a través de una mediación, una conciliación o una junta restaurativa. Acuérdense que es facultad del facilitador escoger cuál es el mecanismo que va a utilizar para obtener el acuerdo reparatorio o para obtener el plan de reparación. Pero me gustaría ¿cómo se llama? Que les quedara claro que no son las mismas cosas. Una es consecuencia de la otra. Lo que nos atañe hoy es hablar sobre salidas alternas, porque el contenido del curso es precisamente la construcción, redacción
de un acuerdo reparatorio. Entonces, vamos a dejar de lado un poco los mecanismos alternativos para hablar de específicamente salidas alternas, que ahí tengo que comentarles un montón de cosas y detallitos que son importantes para que ya completen, cierren el círculo de todo lo que les hemos estado hablando durante la semana. Y bueno, vamos a comenzar por el acuerdo reparatorio. ¿Sí? Es el primero que aparece en la ley. Entonces vamos a empezar a hablar del acuerdo reparatorio. El artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales contiene las 3 hipótesis legales a través de las cuales que si se actualizan, se puede llegar a la salida alterna del acuerdo reparatorio. Es decir, tenemos nosotros que cuando nos es derivada la carpeta o el asunto, nosotros tenemos que evaluar como órgano especializado, específicamente el facilitador, tiene que evaluar si ese delito que nos están derivando, que viene contenido en una carpeta de investigación, se contiene dentro de alguna de las hipótesis que nos marca el artículo 187. Una es que sean delitos que se persiguen por querella. Entonces tenemos que ir al apartado, en el Código Penal del Estado de Tabasco, en el artículo 15 bis, ahí habla sobre cuáles son los delitos que se persiguen por querella y es un catálogo bastante extenso. Entonces cada vez que nosotros queremos determinar si el delito que nos están, el asunto que nos están derivando, en especial ese delito, es de los que se persigue por querella. Vamos a ese catálogo y de ahí determinamos si esa es la hipótesis que se va a actualizar para admitir ese asunto o no. La otra hipótesis es que el delito sea culposo, es decir, que no fue cometido con dolo. Por ejemplo, los hechos de tránsito, no hubo una intención clara de hacer daño a la otra persona, pero bueno, el delito ahí está y bueno, hay que repararlo. Entonces también tenemos que ver si ese delito clasificado por el fiscal del Ministerio Público entra dentro de los que son delitos culposos. Y la tercera hipótesis, más bien, o la tercera hipótesis sería que fuera un delito patrimonial cometido sin violencia sobre las personas. En este caso, aquí en el estado de Tabasco es muy común el delito de abigeato. Hasta antes de marzo del 2022 estaba dentro del capítulo de los delitos patrimoniales. Ahorita ya lo pasaron a otro capítulo. Dejó de ser delito patrimonial, pero cuando lo fue, realmente sí procedía que se llevara a efecto un mecanismo alternativo para obtener un acuerdo reparatorio, porque era un delito patrimonial y era cometido sin violencia sobre las personas, porque realmente lo que se estaban robando pues era los semovientes, el ganado. Entonces, perfectamente podría llevarse a cabo una mediación en el abigeato. Y ahorita, como está en los delitos que tienen otra connotación, que no son patrimoniales, pues ya no. Es importante que ustedes vean que no estamos hablando de una I, miren, esto dice O. Entonces, es una de las 3 hipótesis. ¿Cuál de ellas se actualiza? No se tienen que actualizar las 3, ¿sí? A veces los abogados me dicen, no, es que no procede el mecanismo alternativo porque tienen que ser las 3 hipótesis. No son las 3 hipótesis, vemos que está dividido por una O, entonces es que sea delito que se persigue por querella, o que sea delito culposo, o que sea delito patrimonial cometido sin violencia sobre las personas. Cualquiera de estas 3 hipótesis hace viable que nosotros podamos admitir un asunto en el órgano especializado de mecanismos alternativos para poder obtener un acuerdo reparatorio a través de celebrar una mediación, una conciliación o una junta restaurativa. ¿Sí? Estos son como los aspectos generales. Ahora les voy a hablar de cositas particulares que es importante que tengamos muy en cuenta. Pero,
El acuerdo reparatorio solo puede ser elaborado por el órgano especializado en mecanismos alternativos. Es decir, el fiscal del Ministerio Público recibe la denuncia o la querella, inicia la carpeta de investigación, clasifica el delito y de ahí se da cuenta que ese delito puede ser solucionado a través de un acuerdo reparatorio y lo tiene que derivar forzosamente al órgano especializado en mecanismos alternativos. Nadie más dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene facultades para hacer acuerdos reparatorios. Entonces, es sí o sí que los asuntos deben de ser remitidos a los órganos especializados en cada uno de los estados, así como en la Fiscalía General de la República. ¿Para qué? Para que sea un facilitador que esté certificado y que cumpla con todos los requisitos de la ley, quien desarrolle, quien practique el mecanismo alternativo y pueda, ¿sí?, elaborar el acuerdo reparatorio. Una vez que el acuerdo reparatorio está elaborado, ya se remitirá tanto al Ministerio Público o el juez de control según proceda, que eso ahorita se los voy a explicar. Pero acuérdense que los fiscales del Ministerio Público ni los jueces de control pueden hacer acuerdos reparatorios. Es como una actividad exclusiva de los facilitadores que están dentro de los órganos especializados. Al estar hablando de un Código Nacional de Procedimientos Penales y al estar hablando de autoridades o de personas que tenemos facultades para operar dentro de una institución pública, acuérdense que estamos ceñidos al principio de legalidad y el principio de legalidad dice que solamente podemos hacer aquello que nos está permitido. Entonces, si a los fiscales del Ministerio Público y a los jueces de control no les está permitido por ley hacer acuerdos reparatorios, entonces no los pueden hacer, pero como a los facilitadores sí les está permitido elaborar los acuerdos reparatorios, pues evidentemente son ellos las personas que están facultadas para hacerlo. Si alguien más que no fuera un facilitador hiciera el acuerdo reparatorio, evidentemente esto derivaría en una actuación que está viciada de nulidad por haber sido hecha por una persona que no tiene las facultades legales para hacerlo. Y esto es como un aspecto procesal que me gustaría también que ustedes añadieran a su formación porque creo que es muy importante y saberlo a lo mejor algún día te saca de algún apuro. Bueno, también es necesario saber que el acuerdo reparatorio no procede en temas de violencia familiar, está prohibido, ¿sí? Temas de violencia familiar, descartado completamente lo que es el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio tampoco lo podemos hacer cuando el imputado ya ha realizado otro acuerdo reparatorio por el mismo delito. ¿Cuál es el caso aquí más recurrente? El caso del incumplimiento de las obligaciones familiares. Muchos señores, padres de familia, tienen a bien no cumplir con su obligación alimentaria y entonces cuando las señoras vienen acá y los denuncian, entonces el fiscal del Ministerio Público dice procede el mecanismo alternativo, lo pasa acá al órgano especializado y ya en esos momentos el deudor alimentario ya tiene interés en cumplir y hace un acuerdo reparatorio, pero o sea, al cabo de un año, año y medio, 2 años, incumple nuevamente. Y en estos casos, aunque haya cumplido el acuerdo reparatorio primero que hizo, ya no es posible que haga un segundo acuerdo reparatorio por ese mismo delito, aunque lo haya cumplido. Porque se supone, ¿verdad?, que cuando nosotros no sé, cuando nosotros hacemos un acuerdo reparatorio, cuando ya tuvimos la oportunidad de una mediación o de una conciliación, se supone que nos hacemos responsables en nuestros actos, que entendemos la trascendencia de lo que hicimos o dejamos de hacer, que se convirtió esto en un delito. Y pues sí se espera que al haber participado en un mecanismo alternativo y al haber tenido la oportunidad de una salida alterna, pues la persona experimente a lo mejor algún cambio en su conducta. De tal modo que si incurre nuevamente en este delito, ya la ley no le permite esta salida alterna.
¿sí? El acuerdo reparatorio ya no fue, ¿ok? Entonces ya no se permite, aunque haya cumplido el acuerdo reparatorio anterior. En el caso de que se haya incumplido el acuerdo reparatorio, vamos a seguir con este mismo caso para no perdernos, si este deudor alimentario incumplió el primer acuerdo reparatorio, ya no puede hacer un acuerdo reparatorio posterior, pero no solamente por ese mismo delito, sino por cualquier otro delito en el que se encuentre involucrado. Sí, vamos a suponer que incumplió el acuerdo sobre el cumplimiento de las obligaciones familiares, lo incumplió, solamente pagó una mensualidad, pero ya dejó de cubrir el resto del monto que debía de pagar, y de repente al mes y medio, pues se vio involucrado en un hecho de tránsito donde salió responsable, y como ya sabe que hay una salida alterna, quiere venir a celebrar un acuerdo reparatorio, pero como su acuerdo anterior está incumplido, no va a poder hacerlo aunque se trate de delitos diferentes. Entonces, a veces hay un reclamo en el sentido de que los acuerdos reparatorios no son ejecutables. Y es cierto, no son ejecutables, pero sí tienen consecuencias y de alguna manera es una obligación de las partes, obviamente, cumplirlos. Checando la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, se van a dar cuenta que dentro de las obligaciones de los intervinientes está cumplir con los acuerdos reparatorios. No cumplirlo como tal no ocasiona que haya una ejecución forzosa del mismo, pero sí trae consecuencias jurídicas como no permitir a una persona que pueda celebrar un acuerdo reparatorio por ningún otro delito, para que pueda tener acceso a la salida alterna. ¿Cómo se logra esto? Pues a través del Registro Nacional de Mecanismos Alternativos. Todos los órganos especializados tenemos un registro que llevamos y ahí metemos los datitos y vamos dándole seguimiento a los acuerdos reparatorios, y también ahí determinamos, ahí con la información que cada órgano de la República va ingresando a este registro nacional, podemos saber si la persona cumplió o no cumplió, ¿sí? Para darle uniformidad a nivel nacional. Usted puede cometer un delito en Tijuana y luego venir a Tabasco y se va a dar cuenta que pues el registro es el mismo, y si en Tijuana incumplió, pues en Tabasco ya no va a poder hacer ningún acuerdo reparatorio por ningún delito. Los acuerdos reparatorios proceden desde la presentación de la denuncia o la querella y hasta antes de la apertura a juicio oral. Una vez que se ha aperturado el juicio oral, por ley ya no se puede hacer acuerdo reparatorio. Es un aspecto también importante a tener en cuenta. Los acuerdos pueden ser inmediatos o diferidos. ¿Cuáles son los inmediatos? Bueno, pues cuando, no sé, te reclamo un pago de 50,000 pesos a lo mejor por daños, y tú vienes y me los pagas ese mismo día que se celebra el acuerdo reparatorio, vienes, me los das en la mano o me los depositas en una tesorería judicial, o me haces una transferencia bancaria, pero en ese mismo momento queda ejecutado. Entonces ese es un acuerdo inmediato. Y los acuerdos diferidos son aquellos cuyas obligaciones se van a prolongar en un determinado tiempo. Por decir, necesito 6 meses para pagar esos 50,000 pesos, y entonces voy a ir dando 12,000 pesos cada, y un pago de tanto para cubrir los 50,000 pesos. ¿Okay? Entonces, esos son los acuerdos reparatorios diferidos, porque su cumplimiento se va a prolongar en un determinado periodo de tiempo que no puede exceder de 3 años. Sí, sí, no es que necesito 25 años para pagar, no, pues es que no, miren, nada más tenemos aquí hasta 3 años. ¿Sí? Que ese es otro aspecto también muy importante para tener en consideración. Les decía yo hace ratos que el acuerdo reparatorio lo puede aprobar el Ministerio Público o el juez de control. ¿Cuándo lo aprueba el Ministerio Público? Pues antes de la vinculación a proceso. Entonces, cuando todavía no ha tocado sede judicial, todavía el asunto no ha sido llevado ante la presencia de un juez de control, hasta ahí puede ser aprobado por el fiscal del Ministerio Público, y a eso es a lo que la ley llama sede ministerial. O sea, porque aquí en las oficinas del Ministerio Público, pues también hay un órgano especializado, y por tanto, en la sede ministerial, que es la sede de las fiscalías,
se hacen los acuerdos reparatorios en el órgano especializado y se le envía al fiscal del Ministerio Público para que de encontrarlo ajustado a derecho pueda proceder a su aprobación. En el caso de que ya haya sido vinculado a proceso y de repente estamos ahí en la audiencia después de haber sido vinculado y las partes le hacen la petición al juez para poder explorar la posibilidad de que el asunto se termine por un acuerdo reparatorio, entonces el juez puede suspender el proceso penal hasta por 30 días, dice la ley, para que las partes puedan concretar el acuerdo, en cuyo caso el juez de control lo tendría que derivar al órgano especializado, ya sea de la fiscalía de cada uno de los estados, la fiscalía o la Fiscalía General de la República, o al órgano especializado del tribunal que corresponda, ¿sí? La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en el artículo 11 dice que es elección de las partes decidir si lo quieren resolver en fiscalía, con los facilitadores de fiscalía o con los facilitadores del tribunal, ¿sí? Pero ese es un derecho que tienen las partes, escoger dónde se quiere resolver, pero como les mencioné hace rato, sus jueces de control no pueden hacer los acuerdos reparatorios, en consecuencia lo tiene que derivar a cualquiera de los órganos que las partes elijan, tiene que dar 30 días para que pueda concretarse el acuerdo reparatorio y posteriormente el órgano especializado que corresponda lo derivará de nueva cuenta al juez de control, quien en audiencia pública va, pues, no sé, a hacer algo mínimo preguntándole a las partes si están de acuerdo, si cumplen sus expectativas, lo va a ver que no sea ventajoso para alguna de las partes, que esté ajustado a derecho y si cumple con estos requisitos va a proceder a su aprobación. ¿Sí? En caso de que se deriva al órgano especializado y alguna de las partes no desee concretar el acuerdo reparatorio, lo mismo se va a dar por concluido pues este procedimiento dentro del órgano especializado, se le va a dar noticia al juez y el juez va a proseguir con el procedimiento como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Otra de las consecuencias de incumplir con el acuerdo reparatorio es que la carpeta de investigación, se le va a informar ya sea al Ministerio Público o al juez de control de que el acuerdo reparatorio que se elaboró fue incumplido y entonces el proceso va a seguir su camino normal, como si no hubiera existido el acuerdo reparatorio, salvo en los casos en los que se hubiera hecho algún pago, es decir, que el acuerdo reparatorio se cumplió de forma parcial y en esos casos ese pago parcial se va a tomar en cuenta para la ejecución de la sentencia definitiva. Vamos a suponer que la persona imputada resulta responsable y por tanto se le va a condenar a pagar el incumplimiento de la pensión alimenticia, pero si hizo algún abono, ese abono se le va a tomar en cuenta para la sentencia definitiva. En el caso de que el acuerdo reparatorio se incumpla, pues como les dije hace rato, la persona no va a poder celebrar otro acuerdo reparatorio, pero hay una excepción, la excepción de que haya sido absuelto en sentencia definitiva. ¿Sí? En cuyo caso, si resultó absuelto, ahí sí va a poder hacer un acuerdo reparatorio otra vez. ¿Cuál es la consecuencia de hacer un acuerdo reparatorio que se fue aprobado por un Ministerio Público, por un juez de control y que además fue cumplido? Bueno, la consecuencia es que se decreta la extinción de la acción penal según el artículo 485, fracción décima, que dice que se va a sobreseer el asunto por cumplimiento de salida alterno. ¿Sí? Y estos son como aspectos muy importantes sobre el acuerdo reparatorio. Me basta con concluir que el acuerdo reparatorio, si fue aprobado por el fiscal del Ministerio Público y al final, no sé, las personas lo piensan mejor a los 2 o 3 días, el Código Nacional dice que si es aprobado por el Ministerio Público, dentro de los 5 días siguientes puede ser modificado por el juez de control. Entonces, las partes todavía tienen esta oportunidad de ir a control judicial. En el caso de que hayan hecho un acuerdo reparatorio que haya salido del órgano especializado, lo aprobó el
fiscal del Ministerio Público, pero no sé, algo pasó, las personas no quedaron conformes o sí, tienen un término de 5 días para luego ir a control judicial y pedir al juez pues que lo declare inexistente. ¿Sí? Como vemos, es bien interesante todo lo que tiene que ver con el acuerdo reparatorio. No es nada más hacer un acuerdo reparatorio, no es nada más decir que hay una salida alterna. Ya mis compañeras les hablaron sobre el tema de ser agente de realidad y creo que eso es un aspecto bien sutil e importante para que los acuerdos reparatorios se cumplan. Muchas veces las personas, por querer salir del problema, dicen, sí, pago, sí, en estos días pago, yo consigo el dinero, y luego se ven envueltos en una serie de circunstancias que no planearon o que no previeron en ese momento porque querían salir del problema. Digo, para nadie es cómodo que lo citen en una fiscalía, entonces la función de agente de realidad en este sentido de decirle a la persona, si va usted a poder pagar en el término que se está comprometiendo las cantidades en las que usted se está comprometiendo, porque fíjese que si no lo hace, las consecuencias son estas y estas y estas. Conocer todas estas consecuencias y estos aspectos procesales nos va a permitir también cumplir de mejor manera con el principio de información. ¿Se acuerdan que en la Ley Nacional de Mecanismos dice en el artículo 4, uno de los principios es el principio de información? Tenemos que darle toda la información a las partes que sea pertinente, ¿sí? Para una adecuada solución del conflicto. Entonces, son aspectos, les dije, sutiles, pero importantes que hacen pues la diferencia. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar sobre la suspensión condicional. Es otra salida alterna, tiene sus propias características, ¿sí? Sus propios requisitos de procedencia. Y en cuanto a la suspensión condicional, el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que hay dos requisitos. Uno, que ya haya sido dictado el auto de vinculación y que se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de 5 años. Entonces, estamos hablando de delitos que a lo mejor sí son un poco más graves de los que vamos a solucionar en acuerdo reparatorio, pero no son tan graves como un homicidio doloso, porque la media aritmética, pues obviamente nos pone un tope respecto de los delitos que podemos solucionar por suspensión condicional. Y el otro requisito es que dice que no exista oposición fundada de la víctima o el ofendido. Es decir, que el ofendido, en la audiencia pública donde se va a aprobar la suspensión condicional, pues manifieste que está de acuerdo. ¿Cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues porque el plan de reparación, lo ideal es que, bueno, la suspensión condicional consiste en, que les tengo que decir primero esto para que pueda yo explicar mejor mi idea. La suspensión condicional es un planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado y el cual contiene un plan detallado, ¿sí?, sobre el pago de la reparación del daño. Ese plan detallado, lo mejor es que salga de un órgano especializado con un facilitador que haya ayudado a las partes a negociar y a fijar plazos, lugares de pago y una serie de circunstancias para que sea hecho mejor este plan de reparación. Y también contiene el sometimiento del imputado a una o varias condiciones que se conocen como medidas cautelares. Entonces, esas medidas cautelares van a ser impuestas por el juez, pero el plan de reparación va a ser algo que se pueda negociar con la víctima. Entonces, cuando ya tenemos ese plan de reparación y el juez ha puesto las medidas cautelares, ahí la víctima o el ofendido le van a dar el uso de la voz y si no se opone, va a también ser aprobado. Entonces, es importante que sepamos esas cuestiones. La suspensión condicional debe garantizar una efectiva tutela de los derechos de la víctima o ofendido para que pueda dar lugar a la extinción de la acción penal, porque pues evidentemente aprobar una suspensión condicional que se compone del plan de reparación y las medidas cautelares y que se logre su cumplimiento consiste en una salida alterna y esa salida alterna va a ocasionar la extinción de la acción penal.
¿Desde cuándo se puede solicitar la suspensión condicional? Pues desde la autovinculación a proceso hasta antes de la apertura juicio oral. Esa es una primera diferencia con el acuerdo reparatorio, que es desde que se inicia la denuncia o la querella, o sea, que se interpone la denuncia o la querella, hasta antes de la apertura juicio oral. Bueno, pues la suspensión condicional exige que haya una vinculación, es decir, ya caminamos un trechito, ¿sí?, más dentro del procedimiento penal, ya tocamos sede judicial, ya estamos delante de un juez de control, ya pedimos la vinculación a proceso y a partir de ahí hasta la apertura juicio oral se puede pedir una suspensión condicional. En la audiencia donde se resuelva la solicitud de suspensión condicional del proceso, el imputado debe plantear el plan de reparación, ¿sí?, y los plazos para cumplirlo. Este plan de reparación se puede obtener a través de una mediación, una conciliación, ¿sí? Porque ahí vamos a, pues precisamente, a elaborar estos planes de pago, a garantizar, ¿se acuerdan? Como dice la Constitución, la reparación del daño y que estamos obligados a procurar una reparación integral, que también ya mis compañeros consultores les explicaron que es una reparación integral, o sea, ver todos los aspectos de la esfera jurídica de la persona que fueron tocados por el delito para intentar su reparación integral, ¿sí? Por ejemplo, si la víctima tiene daño psicológico, pues hay que atender al daño psicológico. Si la persona tiene daño físico, tenemos que atender al daño físico. Si tiene daños en sus bienes, también tenemos que atender eso. O sea, tenemos que ver todas las esferas y eso tiene que estar incluido todo en el plan de reparación y también tiene que haber plazos para cumplirlo. En su resolución, el juez también debe de fijar condiciones bajo las cuales se suspende el proceso o si se rechaza la solicitud. Es decir, el proceso va a quedar suspendido, ¿sí?, mientras este plan de reparación se ejecuta y mientras el imputado queda sujeto a estas medidas cautelares, porque las medidas cautelares también se van a prolongar en el tiempo, por ejemplo, 6 meses, que tenga que ir a cursos, que tenga que ir a firmar, que no pueda salir de la ciudad, etc., ¿no? Y el juez ya irá viendo qué medida cautelar es la que se ajusta más al caso que está juzgando. Y durante todo ese tiempo, el proceso va a quedar suspendido. El proceso como tal va a quedar suspendido. Si el plan de reparación y las medidas cautelares se ejecutan correctamente, entonces el juez va a decir, bueno, ya se cumplió todo lo que el imputado se comprometió, ya la víctima está reparada y todo eso, entonces va a determinar la extensión de la acción penal. Pero si el plan de reparación o las medidas cautelares no se ejecutan en la forma en la que dijeron, entonces el procedimiento va a continuar. Así estamos ahorita en materia penal. Antes, en el sistema anterior, esto era impensable. Y la verdad es que creo que ganamos todos con este nuevo sistema de justicia. También ganó la justicia alternativa y creo que también estamos dándole, pues no sé, una nueva perspectiva al derecho penal. Les voy a contar una historia y con eso me gustaría terminar, que es la historia de una mujer que en el 2020 se metió a un supermercado a robar y pues por las cámaras de seguridad, los vigilantes y todo, pues la cacharon, como decimos. Y se la trajeron acá a la fiscalía y entonces le iniciaron la carpeta por robo. Pues vinieron sus familiares porque le dieron aviso, vinieron sus familiares pagaron inmediatamente la reparación del daño, que era muy poco. Y de ahí, al día siguiente, esa misma mujer se metió a otro supermercado a ejecutar exactamente lo mismo. Y de repente me dijeron, no, que acuerdo reparatorio, pero alguien la reconoció. Checando también en el registro, vimos que ya tenía un acuerdo reparatorio de un día anterior. Y entonces, ahí nos planteamos la posibilidad pues de hablar un poco más con esa mujer. Y ella estaba en shock. O sea, prácticamente ella estaba en un shock, congelada, o sea, en sus acciones, no sabía ni qué era lo que estaba haciendo. Y de repente, otra vez hablaron a los familiares
llegó su mamá y nos dijo que esa mujer estaba, pues que la había abandonado su esposo, tenía 3 días, por eso es que cambió su actitud así tan drásticamente. Yo me empecé a preguntar por qué una mujer que no tenía ningún tipo de antecedentes, que había sido una estudiante ejemplar, que hasta ese momento había sido también una madre ejemplar, una ama de casa ejemplar, de repente puede tener un cambio de comportamiento así. Entonces, hablando con su mamá, nos dijo que el esposo la acababa de abandonar hace algunos días, que ella pues no estudió porque saliendo de la prepa se casó y se embarazó, que no tenía ningún medio para mantener a sus hijos y que estaba completamente en shock, o sea, la mujer estaba en shock, ¿no? Tanto así que las cosas que se robaba de los súper eran que un peinito de bebé y sus hijos ya no estaban bebés, y también, no sé, se robaba una barra de chocolate y luego se robaba, no sé, cosas que ni siquiera era para alimentar a sus hijos. Y al final de cuentas, el, el dueño del segundo supermercado entendió, ¿sí? Entendió el asunto y que ya se había hecho un acuerdo reparatorio y que esa mujer, al ya haber agotado el acuerdo, la posibilidad del acuerdo reparatorio, pues muy posible se iba a enfrentar a unas consecuencias más drásticas en una situación que de por sí para ella ya era preocupante. En esa ocasión él decidió pues retirarse del asunto. Pero ¿por qué les cuento todo esto? Porque les decía yo hace ratos que creo que en el sistema de justicia penal ganamos todos y ganamos nuevas alternativas, porque hay asuntos o hay personas que no necesitan derecho penal, como en el caso de esta mujer. No necesitaba derecho penal, realmente necesitaba ayuda del sistema, necesitaba ayuda, que nosotros como comunidad pudiéramos arroparla, pudiéramos ayudarla en esta situación en la que estaba pasando hasta que pues pudiera salir del shock. Y así se hizo, se le dio atención psicológica, también se le dio algún tipo de soporte a la familia mientras salía de estas condiciones, y la mujer nunca más volvió a aparecer por la fiscalía. La verdad era una situación muy penosa como para que hubiera terminado en la cárcel o con algunas consecuencias jurídicas pues ya más graves, ¿no? Tampoco iba a poder cumplir con una suspensión condicional si hubiera sido el caso, porque ella realmente estaba en shock, no se iba a poder hacer cargo ni de hacer pagos ni de trabajar hasta que no hubiera podido obtener una ayuda psicológica. Entonces, les digo, todo esto es con el fin de que entendamos que yo creo que el sistema penal acusatorio actualmente es un poco más humano. El tema de las salidas alternas, pues es la gran implementación, una de las grandes novedades. A mí como experta, pues obviamente se me hace la gran novedad, ¿no? Y me entusiasma mucho, pues, que se hayan podido hacer este tipo de reformas y que a veces podamos ayudar a este tipo de personas que están pasando por una situación difícil. Y bueno, les dejo de compartir pantalla. Ya nada más para despedirme de ustedes, para decirles que ha sido muy linda toda esta semana, compartir con ustedes, aprender de mis compañeros y aprender también de las dudas, los comentarios de todos ustedes en este taller. Y pues nada, los veo en la plenaria más al ratito. Mi nombre es Claudia Priego y nada, hasta luego.